Bienvenidos a esta guía técnica sobre monitor LG Ultrawide. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Hoy vamos a abordar un problema común que muchos usuarios de monitores LG Ultrawide experimentan: la pantalla negra. Este síntoma puede ser frustrante, ya que aunque el monitor parece encenderse, la falta de imagen puede afectar tu productividad y ocio. Si no se repara a tiempo, podrías perder la oportunidad de disfrutar de su gran calidad de visualización. En el peor de los casos, podrías enfrentar daños mayores en el equipo. Para llevar a cabo esta reparación, necesitarás algunas herramientas básicas. Te recomendamos un destornillador de precisión, pinzas, un multímetro y, si es posible, una lámpara para iluminar el interior del monitor. Es fundamental trabajar en un área limpia y bien iluminada para evitar dejar residuos que puedan dañarlos. Componentes internos. Para comenzar, primero apaga y desconecta el monitor de la corriente. Luego, usando el destornillador de precisión, quita los tornillos en la parte trasera del monitor. Asegúrate de guardar los tornillos en un lugar seguro para no perderlos. Con mucho cuidado, retira la cubierta trasera. Este paso puede requerir un poco de fuerza, pero ten cuidado de no aplicar demasiada presión. Una vez abierta la carcasa, localiza la placa de circuito principal. Es el componente que suele fallar en estos casos. Si ves alguna señal de daño, como quemaduras o componentes sueltos, eso podría ser la causa de la pantalla negra. Para extraer la placa, desconecta con cuidado los cables que la conectan al resto del monitor. Recuerda cómo estaban conectados, ya que necesitarás volver a conectarlos más tarde. Una vez desconectados, retira los tornillos que sujetan la placa a la carcasa. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Si has llegado hasta aquí y has podido extraer la placa, el siguiente paso es reemplazarla por una nueva o reparar los componentes dañados. Asegúrate de utilizar piezas de repuesto originales siempre que sea posible para garantizar un buen funcionamiento. Una vez que hayas hecho esto, vuelve a colocar la placa en su lugar, atornillándola con cuidado y reconectando todos los cables como estaban. Asegúrate de no forzar ningún conector. Ahora es momento de cerrar la carcasa del monitor. Coloca la parte trasera en su lugar y atornilla todos los tornillos que retiraste al principio. Antes de encender el monitor, es recomendable hacer una revisión final para asegurarte de que todo está en su sitio. Ahora, conecta el monitor y enciéndelo. Si todo ha ido bien, deberías ver la imagen aparecer de nuevo. Para prevenir que este problema vuelva a ocurrir, asegúrate de mantener tu monitor en un lugar ventilado y libre de polvo, y evita sobrecargarlo con conexiones eléctricas inadecuadas. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.